Bueno, chavos, vamos a empezar este tercer ejemplo de álgebra vectorial. Tenemos un F1 con un ángulo alfa, un F2 con un ángulo beta, un F3 con un ángulo delta y un F4 con un ángulo gamma. F1 20 newtons, ángulo de 15 grados, F2 35 newtons, ángulo de 50 grados, F3 19 newtons, ángulo de 33 grados y F4 22 newtons, ángulo de 40 grados. Recuerden tener a la mano su calculadora para hacer los procedimientos más rápidos y también a la mano su formulario para que sea un poco más sencillo. Vamos a empezar haciendo el paso número 1, que es descomponer los vectores. Vamos a tener un F1X y un F1Y. En este caso sería 20 y 15. Entonces, 20 coseno de 15, 20 seno de 15. Con la calculadora, 20 cos 15, 19.31 y 20 seno de 15, 5.17. Fue el primer vector. Vamos con el segundo vector. Un F2X y un F2Y. 35 coseno de 50 y 35 seno de 50. Igual con calculadora, 35 cos 50, 22.49. 22.49. 35 sen 50, 35 seno de 50. 26.81. 26.81. Ya descompusimos el vector 1 y el vector 2. Vamos con F3. F3X y F3Y. 19 y 33, entonces 19 coseno de 33, 19 seno de 33. El primero sería 19 cos 33, 15.93. 15.93. Y 19 seno de 33, 10.34. Vamos con F4. F4X, F4Y. 22 y 40, entonces 22 coseno de 40, 22 seno de 40. 22 cos 40, 16.85. Y 22 seno de 40, 14.14. Ok, en el primer ejemplo teníamos dos vectores. En el segundo ejemplo tenemos 3 vectores. En este tercer ejemplo tenemos 4 vectores. Y este procedimiento lo repetimos las veces que sea necesario, en este caso 4. Si nos presentan 5 vectores, lo repetimos 5 veces. Ya hicimos el paso 1. Pasemos a lo que sería el paso 2, que es sumar todas las X y todas las Y. Fx. Fíjense bien en el análisis. F1 y F2 están viendo hacia la derecha. Quiere decir que van a ser positivos. Sería entonces F1X más F2X. Cuando vemos F3, está viendo hacia la izquierda. Por lo tanto, en X es negativo. De este lado recuerden que es negativo. Entonces sería menos F3X. Cuando llegamos a F4, está viendo hacia la derecha en X, por lo tanto, más F4X.
X. Pasemos con lo que sería Fy. Fy, hacemos el análisis. F1, F2 y F3 están en Y viendo hacia arriba. Por lo tanto, van a ser positivos. Quedaría entonces F1Y más F2Y más F3Y. Pero F4 en Y está hacia abajo. Por lo tanto, es negativo, menos F4Y. Ya tenemos ahora sí las ecuaciones. Hacemos la sustitución. F1X es 19.31 más F2X, que sería 22.49 menos F3X, que es 15.93 más F4X, que en este caso es 16.85. Igual. Fy, F1 es 5.17, F2 26.81, F3 en Y 10.34 y F4, que debe ser negativo, menos 14.14. Hacemos las operaciones. Primero la de X, 19.31 más 22.49 menos 15.93 más 16.85. 42.72. La de Y, 5.17 más 26.81 más 10.34 menos 14.14. Nos da 28.18. Aquí ya hicimos el segundo paso. Ya sumamos todas las X y ya sumamos todas las Y. Vamos a obtener entonces ahora sí la fuerza resultante. Tenemos los resultados que nos requieren. Fuerza resultante es igual a la raíz 42.72, que hay que elevarlo al cuadrado, más 28.18, que también debe de ser al cuadrado, y la operación que es al final de la raíz cuadrada. Vamos a ver, primero 42.72 al cuadrado. Nos da 1824.99. 1824.99 más 28.18 al cuadrado, 794.11. Recuerden, solamente dos decimales. Vamos a hacer esa suma. Sería 1824.99 más 794.11. Nos da 2619.1. 2619.1. Y a eso le sacamos la raíz. 2619.1. 51.17. 51.17 newtons. Ya obtuvimos el primer resultado. Vamos con el segundo resultado, que es el ángulo de ese vector. Es tangente menos 1. En el formulario dice que es Fy entre Fx, sería 28.18 porque es Fy entre Fx, que es 42.72.
Primero hagamos esa división. 28.18 entre 42.72. Nos da 0.65. Entonces sería tangente inversa de 0.65. Shift tan, ahí está tan menos 1, 0.65. Y nos da el ángulo de 33.02 grados. Cualquier duda, ya saben, me pueden preguntar.